de todo esto, en medio de lo que podamos estar viviendo personalmente cada persona, en lo íntimo de su corazón, hay una voz también que está siendo cada día más amplificada y como se lo mencionaba, es la voz del Espíritu Santo. Y vemos cómo esa voz del Espíritu Santo nos está llamando a despertar, nos está llamando a sanar completamente, nos está llamando a ser libre completamente de todo lo que nos ata, de todo lo que nos oprime, de todas las obras de Satanás en contra de nuestra vida y nuestras familias. También es una voz, la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo que en medio de todo esto viene un gran despertar, viene un gran avivamiento, donde multitudes van a venir a conocer y a volver a encontrarse con el corazón de Dios, pero, pero he meditado mucho en esto, cómo puedo cuidar y guardar el huerto que Dios me dio, que en medio de todo las voces externas que pueda estar viviendo, sean buenas o malas, como en medio de todo eso, como en medio de también el Espíritu Santo me está impulsando al llamamiento que cada uno de todos los que estamos acá tenemos, el propósito que tenemos, cómo el Espíritu Santo también nos está guiando a poder cultivar nuestro huerto, cultivar nuestro jardín que compartimos con el Espíritu Santo. O sea, son demasiadas voces que obviamente la voz que predomina o tiene que predominar es la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Él está diciendo? ¿Qué Él está diciendo de mí? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Él quiere que yo hable? ¿Cuál es la actitud que Él quiere que yo tenga ante la adversidad? Pero también tenemos estas voces de preocupación, de afán, de deudas, de problemas familiares, problemas en el trabajo, de una enfermedad o de alguna opresión, de alguna enfermedad, y cómo podemos canalizar todas estas voces y que la voz del Espíritu Santo sea mayor que las voces que podamos estar escuchando o viendo. Entonces, esto me hacía meditar mucho en cuidar nuestro huerto, cuidar nuestro jardín. Y es inevitable no poder pensar en el principio, en el Génesis. Es inevitable pensar que Dios, cuando creó a la humanidad, creó un jardín donde Él se preocupaba de todo, de todas las necesidades que el ser humano podía necesitar, que en este caso sería dar. Pero a veces vemos como esa historia es como muy alejada a nuestra realidad, pero en el espíritu esa realidad está en el presente. Entonces vemos cómo Dios en el Edén cultivó algo, cómo en el Edén el Señor preparó algo, preparó un jardín, un lugar donde yo habite con Él, donde Él es Señor, pero también Él hace que yo disfrute de lo que Él me da, disfrute de su presencia, disfrute de todo lo que Él me pueda ofrecer. Pero cómo en este tiempo no hemos olvidado de que tenemos un jardín el cual debemos cuidar. Y hace un tiempo me pasó que tuve una experiencia con el Espíritu Santo donde yo veía que él me tenía un jardín, que yo veía un lugar verde, árboles hermosos, y yo entendía que era el lugar donde yo pertenecía. Si bien yo lo vi como en visión, yo sabía que ese era mi lugar. Yo sabía que en la eternidad yo pertenecía a ese lugar. Me era muy familiar ese lugar a pesar de que era primera vez que lo veía. Mi espíritu sabía que yo pertenecía ahí, que es un lugar
que donde está el Padre y yo, donde yo tengo intimidad con Él, donde en la eternidad yo disfruté de Él y cuando veía ese jardín entendía que era un lugar donde yo tenía que cultivar con Él. Entonces cuando yo cultivaba mi intimidad con Él, ese lugar empezaba a florecer. Entonces quiero conectar todo esto que le estoy diciendo, que todas esas voces que estamos escuchando, todas esas voces que ustedes están escuchando, que sus ojos están viendo, de sea bueno o malo, se va a cultivar o esas voces van a ser acalladas y van a empezar a ver la obra de Dios en tu vida, el llamamiento de Dios en tu vida y en tu familia, cuando aprendamos a cultivar ese jardín, ese huerto. Y ese huerto necesita ser cuidado. Ese huerto necesita que podamos invertir tiempo en cultivar ese lugar tan preciado que el Padre tiene para nosotros y que tiene a cada uno. Dios le ha dado un jardín en el Espíritu donde merece y necesita ser cultivado. Necesita ser cultivado, necesita ser cuidado, necesita eh, tiempo, necesita inversión en ese jardín que el Padre nos dio a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces quiero leer una parte de la escritura que está en 2 de Corintios 3, 2 de Corintios 3, 4, y dice: estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Entonces, vemos en las Escrituras que el antiguo pacto, o antes de, en el antiguo pacto, vemos cómo al principio Dios crea la creación y crea un huerto. Pero lamentablemente ese huerto fue corrompido por la carnalidad del hombre. Pero aquí la escritura en 2 de Corintios 3 no habla de que por medio de Cristo, todo lo que Él hizo en el antiguo pacto o en la antigüedad quedó en el pasado y ya no está escrito en una piedra, sino que ahora está escrito en nuestro corazón. Entonces esto me habla de que el huerto de Dios, el jardín que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para cultivar, no tiene que ser algo por una obligación o por una ley escrita, sino que tiene que ser escrita por la mano del Espíritu Santo, tiene que ser escrita por el Espíritu en tu corazón. Entonces, cuando yo cultivo el huerto, cuando yo cultivo el jardín que Dios me dio, que Dios te dio para cultivar una intimidad con el Señor, para cultivar y poder dar fruto, no tiene que ser por un legalismo, no tiene que ser por una asignación, no tiene que ser por una demanda, sino que tiene que ser escrita por el Espíritu en tu corazón. Y he meditado mucho en esto porque a veces descuidamos nuestro jardín por, por cosas carnales, o sea, descuidamos el jardín cuando aflora nuestra carne, descuidamos el jardín cuando preferimos la ira en vez del silencio, preferimos o descuidamos el jardín cuando no prestamos atención a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, donde Él nos está dirigiendo a través de un sueño, a través de una visión, a través de una profecía, a través de una impresión profética, a través de algo que el Señor coloca en tu corazón. Descuidamos el jardín
cuando preferimos cualquier otra cosa que no sea Dios mismo. Entonces Dios quiere escribir en este día no leyes hechas por hombres, no leyes hechas por personas, sino que hoy el Espíritu Santo quiere escribir en tu corazón lo que Él está deseando para ti en este tiempo. Y Él, a través de esas escrituras que Él quiere hacer en tu corazón, quiere afirmar tu identidad, afirmar tu corazón, afirmar tus emociones, afirmar tus pensamientos y que puedas empezar a escuchar lo que Él quiere decir, que empieces a escuchar lo que Él quiere para ti, no lo que tus ojos están viendo, no lo que tu situación está viendo, no lo que en tu trabajo está diciendo, no lo que el gobierno está diciendo, sino que Él quiere escribir en tu corazón para que tú puedas confiar en sus promesas, para que tú puedas confiar en lo que Él tiene para ti, pero desde una vida que cultiva su intimidad con Dios, una vida que cultiva su comunión con Dios, una vida que cultiva su creencia a Dios, que en medio de las debilidades, que en medio de la falta de fe, en medio de esas situaciones complejas podamos vivir esta vida en confianza, en plena confianza, en creencia en lo que Dios está diciendo para cada uno de nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Es necesario cultivar el jardín que Dios nos dio. Es necesario volver a conectarnos con la eternidad que vivíamos con Dios. Es necesario volver a vivir nuestra vida en el Espíritu, así como antes que fuéramos enviados a este mundo, antes que fuéramos enviados al vientre de nuestras madres, poder conectarnos nuevamente con la eternidad que vivíamos con Dios y volver a vivirla ahora. Y quizás es como muy abstracto como lo que estoy diciendo, quizás es como muy, incluso como futurista, o no sé cómo decirlo, como muy, como, como si fuera un pensamiento que está desvanecido, como cuando digo volver a conectarnos con la eternidad que vivíamos, es como muy abstracto, pero es porque todavía necesitamos conectarnos con la vida del espíritu que vivíamos. ¿Quién éramos antes de todo lo que nos marcó? ¿Quién es, quién es Ceci antes de todo lo que vivió? ¿Quién es mi hermana Juanita antes de todo lo que la marcó? ¿Quién es mi hermana Glorita antes de lo que lo marcó? ¿Quién es Rodrigo? ¿Quién es la hermana Hildita? ¿Quién es Michael? ¿Quién es Katy? ¿Quién es Carlitos? ¿Quién es Jeremías? ¿Quiénes son ustedes antes de que las situaciones de este mundo los marcaran? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Cuál es nuestro verdadero diseño? ¿Quién soy yo antes de que me abusaran? ¿Quién soy yo antes de que mi padre me abandonara? Estoy dando ejemplos. ¿Quién soy yo antes de que el orgullo se impregnara en mi ADN? ¿Quién soy yo en Cristo sin todas esas cosas que marcaron mi vida? ¿Quién soy yo antes que la religión me castrara? ¿Quién soy yo? ¿Quién son ustedes en Cristo? Y por eso es necesario que volvamos a cultivar el huerto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos volver a conectarnos. Sabemos que viene un gran mover de Dios, que ya hay un gran mover de Dios, porque un avivamiento de afuera empieza con un avivamiento en tu corazón, o sea, no es de la noche a la mañana. O sea, para ver toda la manifestación del Espíritu en las naciones,
empieza con un corazón que empieza a arder por Él. Gloria a Dios por ese avivamiento. Sabemos que ya está iniciando y que se va a ir en incremento, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién soy yo sin todas esas cosas que me marcaron? ¿Quién soy yo? Quizá usted ni siquiera se ha visualizado cómo todas las cosas que lo marcaron afectaron en su personalidad. No lo sabe aún, o quizás lo está sabiendo ahora. Pero si yo le digo, ¿quién es usted? ¿Quién de ustedes ha sufrido, no sé, la soledad, depresión desde su infancia? Si yo le dijera, ¿y usted quién es? Si no hubiera vivido la soledad, quizás no sabría qué decirme, porque quizás la soledad lo marcó tanto desde su infancia que está impregnada en su personalidad. Y no lo sabe, y usted piensa, no, es que yo soy así, en mi temperamento, en mi personalidad, en mi carácter, pero nunca vamos a saber nuestra verdadera esencia en Cristo si no sabemos cultivar el huerto, si no sabemos cuidar el jardín que el Padre tiene. No lo vamos a saber. Y quizá hemos caído en las mentiras de Satanás diciendo, yo soy así, no es que es mi mal carácter. No, es que yo soy así. Es que yo soy así impulsivo. No, es que yo soy callado. Pero, ¿y quién te dijo que eso era tu esencia? Quizás muchos de los que estamos acá tenemos una perspectiva tan errada de lo que Dios dice de nosotros, pero no lo vamos a saber hasta que empecemos a cultivar el huerto de Dios en nosotros. No lo vamos a saber hasta que volvamos a saber cuál es nuestra esencia en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. No lo vamos a saber hasta que nos conectemos con Él. Vamos a poder servir a Dios. En su nombre vamos a poder echar fuera demonios. En su nombre vamos a poder sanar enfermos. En su nombre vamos a poder vivir una vida feliz. Pero quizás nos faltó lo más importante, que es la base del Evangelio, que es saber quiénes somos en Cristo Jesús. Podemos hacer muchas cosas y las vamos a hacer en su nombre. Él nos va a respaldar. Pero si no tomamos atención en este punto de cultivar mi huerto con Él, que es como cultivar algo en conjunto, no es como, ya sí, mi vida de oración, mi vida de ayuno, sino que es como yo y Él y yo. Es como algo en conjunto. Él podría hacer todo solo, pero Él quiere hacer algo en conjunto. Y Él nos dio un jardín en el Espíritu, que Él quiere que juntos lo cultivemos. Un día estaba escuchando a un profeta del Señor y el Señor lo llevó al cielo por 4 horas y el Señor le dice, hazme las preguntas que quieras y yo te las voy a contestar. Y él dice que quedó tan asombrado que el Señor le dijera, pregúntame lo que sea, que dijo que hizo puras preguntas estúpidas. Como que, como que lo pilló tan de sorpresa que no sabía qué preguntarle. Y dice él que le pregunta al Señor, Señor, ¿te gustan los deportes? O sea, como que uno preguntaría cualquier cosa más profunda, no sé, Señor, muéstrame tal cosa, no sé. Pero él quedó tan sorprendido que le dice, Señor, ¿te gustan los deportes? Y dice que el Señor le dice ni sí ni no, pero le dice,
a mí me gusta que tú me incluyas en lo que tú haces. Entonces le dejó entrever que no le molestaba si hacían deporte o no, pero le gustaba que lo pudiéramos eh, tomar en cuenta, que lo pudiéramos incluir en lo que nosotros hacemos. Entonces muchas veces como nos ponemos un poco místicos con el Señor para cultivar nuestra vida en comunión y intimidad con Él, y quizás no lo tomamos en cuenta lo suficiente y estamos descuidando nuestro jardín por creer que Él no va a estar con nosotros, como cuando hacemos el aseo, cuando ordenamos nuestra habitación, cuando trabajamos, cuando vamos en la locomoción colectiva. Y eso es cultivar nuestro jardín con Él, que es incluirlo. ¿Cuántas veces nos enojamos? ¿Cuántas veces nos frustramos? Y en vez de incluirlo en ese enojo y decirle, Señor, sabes que estoy enojado, pero ven, preferimos el orgullo de seguir enojados, el orgullo de seguir con ese mal humor, en vez de pedirle al Señor, como Señor, ven, en medio de mi enojo, en medio de mi frustración, en medio de lo que me decepciona, Señor, te quiero incluir. Necesitamos volver a cuidar el huerto del Señor. También tuve otra experiencia con el Señor que fue muy loco porque cuando empecé a escuchar mucho a Ana Méndez, empecé a tener como muchos sueños como, como extremos, como que nunca lo había soñado y cosas así. Y un día sueño que yo estaba en la eternidad con el Señor y, y como que yo sabía que Él me iba a enviar al vientre de mi madre. Es bien loco lo que estoy comentando, pero es lo que es. Y, y yo estaba ahí y yo sabía que el Señor me estaba diciendo algo. Y yo le empecé a prometer al Señor, yo le empecé, no me acuerdo qué cosa, pero yo le empecé a prometer al Señor, Señor, te prometo que voy a cumplir con tal y tal cosa. Te prometo que en la tierra yo voy a ser obediente a ti. Te prometo que voy a cumplir con lo que tú me acabas de decir. Y empecé a prometer, a prometer, a prometerle que iba a cumplir con el llamamiento que él me estaba haciendo aún en la eternidad. Y como que me paro en una plataforma donde él me iba a enviar al vientre de mi madre y yo me doy vuelta y lo abrazo como diciéndole como, Señor, no te quiero fallar, o sea, no quiero que estas promesas queden en la nada. Y bueno, y ahí él me envía como al vientre como de mi mamá y desperté. Entonces entendí que hay promesas que le hicimos al Señor en la eternidad y que han pasado los años y no hemos olvidado. Le hemos prometido, antes de que viniéramos a este mundo, le prometimos al Señor que le íbamos a ser fiel. Pero han pasado los años, pasó nuestra infancia, pasó nuestra adolescencia, pasó nuestra juventud, ahora estamos en la adultez, en la vejez, y no hemos olvidado de aquello que le hemos prometido al Señor. Es como loco igual, pero así es, así es. Y por eso necesitamos volver a cultivar el huerto de nuestro corazón. ¿Qué fue lo que le prometiste al Señor en la eternidad? Porque tú no viniste acá sin ningún propósito, como un don nadie,
Tú no viniste como una personalidad nada. Tú no viniste acá con cero diseño. Tú no viniste a este mundo siendo un desconocido. Él te creó con un diseño, con un propósito, con una forma, con una asignación. Y tú en la eternidad lo sabías. Y tu espíritu lo sabe. Tu mente aún no, quizás. Tu corazón aún no, quizás. Pero tú tienes un propósito en el cual te tienes que conectar y es a través de cuidar el huerto. No hay otra forma. No hay otra forma. Dios usa a sus profetas para ayudarte. Usa a sus siervos para ayudarte. Y eso te va a ayudar muchísimo, porque quizá hay cosas que ni siquiera sabías y por medio de estos grandes y mujeres de Dios lo sabes. Pero es necesario ir más profundo. ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Cuál es tu diseño en Cristo? Ok, ¿sabes que eres profeta de Dios? Gloria a Dios. Vamos a ayudarte en eso. Pero ¿qué más? ¿Qué es lo que Dios dijo de ti? ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Qué es lo que Dios le duele? Por ejemplo, yo sé lo que Dios le gusta de mí y que no solamente está en la escritura, sino que hay cosas que a Él le gusta de mí. Por ejemplo, a Él le gusta cuando yo le danzo. A Él le gusta cuando yo paso tiempo con Él y empiezo a danzar porque a Él le gusta que yo le adore de esa forma. ¿Qué es lo que le gusta a Dios de ti? Yo también sé cuando, qué es lo que le duele cuando como mucho, cuando estoy comiendo como desenfrenadamente una hamburguesa gigante y ya se me quitó el apetito, el hambre, y empiezo a seguir comiendo por comer, así como ya me acabé la hamburguesa y empiezo a comer papa frita y la bebida y el chocolate y ya no tengo hambre, ya estoy saciado, tengo la comida acá, pero empiezo a comer solamente por glotonería. Mi corazón empieza como a quebrantarse, porque sé que a él le duele eso. Pero no voy a saber qué es lo que le duele a él o qué es lo que él está amando ahora en el presente de mí si yo no cultivo mi huerto, si yo no cultivo mi jardín con él. Y yo sé que muchos de los que están acá han tenido visiones, sueños con jardín, y es porque Dios les dio un jardín a cada uno de nosotros que tenemos que cultivar. Pero yo no quiero que ustedes ni que yo lleguemos a ese jardín en la eternidad y ese jardín esté todo seco, con flores marchitas. Ok, vamos a estar en el cielo, vamos a estar con el Señor. No va a haber culpa, no va a haber llanto, no va a haber dolor, pero Él espera de nosotros en esta tierra, en esta vida, poder cultivar nuestra comunión con Dios. La palabra dice, esta es la vida eterna, que me conozcan y que me experimenten, dice en otras versiones, como el único Dios verdadero. O sea, nos está diciendo que la eternidad no solamente es un lugar en el futuro, sino que la eternidad también es vivirlo ahora, es conocerlo, es experimentarlo, es saber qué es lo que Él ama, es saber qué es lo que Él le duele, es saber dónde Él quiere caminar, pero también es experimentar, es sentir lo que Él siente.
sentir lo que Él ama, sentir lo que Él le duele. Esa es una vida en comunión con Dios. No es un monólogo, no es hablar por hablar, tiene que conectarnos con Él. Tenemos que volver como iglesia de Cristo a su corazón. Tenemos que volver a conectarnos en quiénes somos en Cristo. Ok, todos sabemos, somos sus hijos, gloria a Dios, pero ¿de verdad lo estamos viviendo? Ok, somos profetas de Dios, somos apóstoles, somos pastores, somos evangelistas, somos maestros, somos misioneros, somos adoradores. Ok, ¿lo estamos viviendo? Ya lo sabes, ya lo sabemos, pero ¿lo estamos viviendo? Entonces, este mover del Espíritu va a ser sostenido. Este gran avivamiento, este gran mover de Dios va a ser sostenible por aquellos que saben quiénes son en Cristo. No hay otra forma. Y no digo que yo lo haya alcanzado aún. Aún tengo luces de eso. Pero también fallo. También cuando me enojo le doy la espalda a Dios. También cuando me da ira, todavía tiro el celular y lo azoto ahí a donde sea. También le doy una bofetada a Dios cuando prefiero el orgullo en vez de la mansedumbre y la humildad. Entonces, iglesia, necesitamos saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Porque cuando sepamos quiénes somos, vamos a ayudar a otros a saber quiénes son. ¿Cuántos padres que están aquí necesitan saber quiénes son para ayudar a sus hijos en el futuro o en el presente? Para saber quiénes son ellos también. ¿Cuántos padres queremos dejar un legado a nuestros hijos? Y Dios lo puede hacer a la inversa. Quizás nuestros hijos nos van a ayudar a nosotros. Pero qué hermoso sería dejarle un legado a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Da lo mismo si sus hijos ya son adultos. Pero qué hermoso sería dejarle un legado de saber quiénes somos en Él. Qué hermoso es dejarle el legado de poder cultivar una vida de comunión e intimidad con el Señor. Qué hermoso es que el día de mañana, cuando estemos en el cielo y nuestra vida en esta vida ya haya terminado, de ver ese jardín lleno de flores y que el Señor diga, wow, qué hermoso que cultivamos juntos esto. Lo necesitamos. Necesitamos cultivar ese jardín que el Señor nos dio y saber quiénes somos en Él. Y me gustaría, antes de finalizar, en Marcos 14, del 32 en adelante, nos habla de que Jesús estaba en el huerto del Getsemaní. En la hora crítica de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, antes de cumplir con el llamado, con el gran llamado de Jesús, que era morir por nosotros. Y vemos cómo en medio de la aflicción de Dios, de Jesús, Él necesitaba que sus discípulos estuvieran pilas, que velaran con Él. Pero ninguno de ellos estuvo ahí, se quedaron dormidos. Entonces, esto no hace figura de estos tiempos también. El Señor quiere manifestar su gloria
El Señor quiere manifestar su amor, el Señor quiere manifestar su poder, el Señor quiere restaurar las familias, el Señor quiere restaurar el ministerio profético, apostólico, pastoral, magisterial, evangelístico. El Señor quiere sanar esta generación de niños y adolescentes que están sumergidos en la violencia y en la inmundicia de la inmoralidad sexual. Él está a punto de hacer todo eso. Pero ¿quién está ahí presente? ¿Quién en medio de esa hora donde quizás la presión está a punto de estallar es todo esto, pero quién de sus hijos está presente, cultivando su huerto, cultivando con el Señor su jardín, cultivando su vida en intimidad y en comunión con el Señor, sabiendo quiénes somos en Cristo? ¿Quién está ahí para Dios? ¿Quién está ahí para velar con el Señor? ¿Quién está ahí para sufrir como Jesús sufrió? ¿Qué hijo está ahí presente para poder vivir los padecimientos así como Cristo los padeció? ¿Qué hijo está dispuesto o qué hijo está disponible? Entonces, amados hermanos, lo que habla Marcos en esta historia es donde Jesús dice que se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y dice que empezó a afligirse y a angustiarse profundamente. Y la NTV dice que Jesús dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y vemos que los apóstoles no estuvieron ahí. Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Vamos a cultivar nuestra vida con Dios? ¿Vamos a cuidar nuestro jardín? Porque si no cuidamos nuestro jardín, no vamos a saber dónde Dios está caminando. Porque Dios está en constante movimiento, Él no se queda parado. Así como lo hizo la columna de fuego, así como lo hizo la nube, Él se movía y ellos se movían. Dios no es un Dios estático, porque si fuera un Dios estático sería religiosidad. La religión hace que hagamos formatos, un formato cuadrado y eso es. Pero Dios no es religión. Él está en movimiento, pero si no cultivo mi jardín, si no sé lo que Él está diciendo, si no sé lo que Él está sintiendo, ¿cómo lo voy a seguir? Si no cultivo mi jardín, ¿cómo vas a saber cuando Dios te diga, ven y sígueme? Y no estoy hablando de la salvación, estoy hablando del llamado que Dios tiene para ti. Si tú no cultivas el jardín del Señor, ¿cómo vas a saber cuando Él te está diciendo, ven y sígueme? Y yo he escuchado a grandes hombres de Dios que dicen que cuando Dios les dijo, ven y sígueme, fue imposible decirles que no, porque no hay nada que se compare a la dulce voz de Dios y a los ojos de Dios cuando Él te llama. Y estoy hablando del llamamiento, de tu llamado. No estoy hablando solamente de la salvación, estoy hablando de la comisión que Dios te dio a ti y está en tu espíritu. Si no cultivas tu intimidad, si no cultivas tu huerto, ¿cómo vas a saber cuando Dios te diga, ven y sígueme? O ve y anda, o ve y haz tal y tal cosa en mi nombre.
Entonces, amados hermanos, yo este día los quiero animar a que sigan perseverando en el Señor, que sigan intensificando su búsqueda con el Señor, que sigan avanzando en la oración, en el ayuno, en el clamor, en el gemido, en el estudio de su palabra, en la lectura de su palabra, que vayan más profundo para que cuando llegue el tiempo, ustedes vayan y digan, sí, Señor, he cultivado mi vida contigo, he cultivado mi vida contigo. Sé lo que te duele, sé que te duele cuando murmuro, sé que te duele cuando fornico, que te duele cuando hablo mal, sé que te duele cuando prefiero la ira en vez del perdón. Sé que te duele, Señor. Estoy preparado, Señor, para cuando me llames, voy a estar listo, como en un ejército, voy a estar preparándome para que cuando tú me llames, yo voy a estar dispuesto, voy a estar disponible, voy a estar atento y voy a estar no solamente atento y parado esperando ese día, sino que también voy a estar con mis armas listas. Voy a estar con mis armas listas, voy a estar con la humildad, voy a estar con la compasión, voy a estar con mis dones afinados, purificados, no leudados por el dolor, el rechazo o la religiosidad, sino que voy a estar preparado, Señor. Voy a ser diligente en guardar, Señor, y cultivar el jardín que tú me has dado, no porque quiero una posición, no porque ame este llamado, sino porque te quiero a ti. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es militar en Dios. Eso es estar preparados como un ejército. Cuando hablamos de prepararnos, cuando hablamos de estar firmes en un ejército, cuando hablamos como todo lo que habla en la escritura, del yelmo, del escudo, de la armadura, de todo eso que estamos hablando, no estamos hablando de algo carnal, no estamos hablando de ser gente indolente, no estamos de gente que no tiene sentido común, no estamos hablando de gente violenta, en lo carnal, estamos hablando gente posicionada en Cristo, que sabe quiénes son y para dónde van y saben también lo que Dios les dio. Entonces, amados hermanos, necesitamos cultivar el jardín de Dios en medio de peleas matrimoniales. Podamos optar por el amor, podamos optar por el perdón, podamos optar por la mansedumbre y no dar, y si hay una discusión, si hay una diferencia, ir con el Espíritu Santo y decirle, Señor, estoy enojado, tengo ira, pero Señor, enséñame. Si usted ve que su hijo se equivocó, si usted ve que su hijo está viendo pornografía, si usted ve que su hijo está en violencia, si usted ve que su hijo está alejado del Señor, no le dé la espalda al Señor y diga, pucha, este cabro, este joven es malcriado, este así, así. Busque del Señor y sea como Jesús. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo de su Hijo? Pero este es el tiempo, amados hermanos, y esto no es una opresión de decir, tengo que estar bien, porque la Iglesia Sol de Justicia dice que estés bien. Esto no tiene que ser una carga en su corazón de decir, oh, es que el pastor David está diciendo que yo tengo que estar bien. Es que el pastor Patricio dice que tengo que estar bien y tengo que ser salvaje. No se trata de eso. No se trata de presión, de empujarte a sentirte bien. Se trata de que escuches lo que Dios está diciendo de ti. Nada más. Nadie está con una wincha midiendo quién tiene mal carácter, quién es un mal padre, quién es un mal hermano, quién es un mal esposo. Nadie aquí está en la wincha. Y yo no puedo, bueno, no puedo poner las manos al fuego, pero tengo la seguridad que Patricio, que Pablo, que Tabita, que yo, que Carlitos, que estamos entre comillas a cargo de esto. Obviamente el pastor Patricio, que es el que inició esto. Nadie está con una wincha de medir diciendo,
este así, este asa, a este le falta esto, o que andemos pesándolos por sus equivocaciones, sabiendo que nosotros somos igual o peor de carnal. Entonces yo le quiero quitar esa carga. Nadie está esperando que usted sea un don perfecto. Estamos diciendo y estamos empujándolos a que sepan quiénes son en el Señor. ¿Qué es lo que Dios está diciendo de ustedes? Y espero que el mensaje del día de hoy haya sido claro. Lo digo con humildad, sino porque yo no quiero descuidar mi jardín. No quiero pastorear por hacerlo. No quiero profetizar por profetizar. No quiero, no quiero. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede hacer todo eso en el nombre del Señor. Pero el Señor ahora no está demandando más. Y es más unidad, más muerte, más arrepentimiento, más sacrificio del corazón, más intimidad, más frutos del Espíritu. Dios quiere darnos más frutos, que demos más frutos. Pero si no cultivamos, no podemos producir fruto. Entonces este es un llamado, amados hermanos, a que nos volvamos a conectar con Él. Pregúntele al Señor, Señor, ¿quién soy? ¿Quién soy para ti? Señor, ¿qué te prometí en la eternidad? Señor, ¿quién soy? Detrás de esto, detrás del dolor, detrás del abandono, detrás de la separación, detrás de quizás la fornicación, detrás del adulterio, detrás de los fracasos. ¿Quién soy? De todas esas capas que a veces me definen, ¿quién soy? ¿Quién soy en ti? Y este es el tiempo. Dios quiere dar esa luz, pero necesitamos tener hambre de esto, hambre de cultivar, 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 cultivar. Alguien que tiene el cuerpo tonificado, marcado, tuvo que cultivar tiempo de alimentación, de ir al gimnasio. Alguien que no tiene problemas de salud generalmente tuvo que vivir una vida alimentándose bien, verdura, fruta, cultivar. Alguien que, un buen padre que tiene comunicación, buena comunicación con sus hijos, tuvo que cultivar comunicación. Todo esto se trata de cultivar. Cultivar, ¿qué estoy cultivando? ¿Qué estoy sembrando? Y probablemente si no veo frutos, probablemente es porque no he sabido cómo hacerlo o lo estoy haciendo mal. Pero este es el tiempo para que volvamos nuestro corazón al Señor y volvamos a guardar y cultivar y cuidar el jardín. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Antes que el mover del Espíritu estalle, antes de que lo grandioso suceda, que ya está sucediendo, antes de que estalle todo esto, que la gloria de Dios consuma principados, potestades, que consuma cadenas de hechicería, cadenas de iniquidad, antes que explote todo este mover de Dios hermoso que ya está haciendo, como está destellando esas luces
esas explosiones de su espíritu, antes que estalle todo eso, tenemos la gran oportunidad de decir, ¿sabes qué? Antes que vi todo lo glorioso, lo grandioso, yo te amaba a ti, Señor. Yo te quería a ti, Señor. Yo te quería a ti, yo quería tu corazón, yo quería tu persona, tu presencia, tus palabras. Esta es la gran oportunidad. Muchos van a llegar a través de esto. Muchos van a llegar a través de las señales, de los milagros y gloria a Dios. Gloria a Dios. Es hermoso. Lo anhelo, lo quiero. Que miles a través de la liberación, a través de los milagros, a través de los dones, vengan al Señor y se conecten con el Señor. Gloria a Dios. Lo quiero, lo anhelo. Pero tenemos la gran oportunidad ahora, que antes de que todo eso suceda, podamos ser de aquellos que dijeron, Señor, ¿sabes qué? No he visto nada, pero te creo y te quiero y te cultivo porque te quiero a ti. Y los milagros y las señales y los prodigios y las multitudes y todo lo extraordinario lo vamos a disfrutar desde el corazón más puro, porque antes de ver creímos, antes de ver cultivamos, antes de ver lo preferimos a Él más de lo que Él podía hacer. Y Dios está equipándonos para eso. Así que me gustaría orar al Señor, ministrar esto, que le pidamos perdón al Señor si lo hemos descuidado, si hemos entristecido su corazón, si hemos contristado el espíritu, si le hemos dado la espalda por el enojo, por la ira, por los celos, por las contiendas, por la falta de perdón. Vamos a pedirle perdón al Espíritu Santo y que su manto de pureza, que su manto de inocencia, no de culpa, sino de amor, sacuda los cimientos de nuestra vida y podamos volver a cultivar, que ustedes puedan ver, que podamos ver lo que Él está sembrando en ustedes y quizás no lo saben. Quizás tantos años en la soledad, que Satanás sembrando soledad, no se dan cuenta que Dios también está sembrando en ustedes el sentirse los más amados. No lo ven. Yo no sé ustedes, pero yo toda mi vida siempre me sentí el más solo. Y siempre fui callado, creyendo que mi personalidad era de bajo perfil, era de timidez. Y siempre justifiqué diciendo, no, yo soy así en mi personalidad. Pero fue porque la soledad estaba tan impregnada en mí. No sabía que el Espíritu Santo había sembrado en mí el sentirme el más amado por Él. Entonces le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga con su luz y pueda desarraigar incluso lo que está en sus personalidades, en sus formas de pensar, en sus formas de vivir. Amado Espíritu Santo, ven Señor, ven Jesús, ven, ven con tu luz Señor, ven Señor y alumbra
lo profundo del corazón de cada uno de mis hermanos. Ven y muestra, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven con visiones ahora. Ven, Señor, con imágenes. Ven, Señor, con recuerdos, con episodios. Espíritu Santo, ven ahora, Señor, en sus mentes, todo lo que los marcó, todo lo que los marcó, todo lo que los dañó, todo lo que marcó sus vidas, todo lo que marcó las personalidades, todo lo que marcó el carácter. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven.